Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, ya estamos en la segunda vuelta definitivamente. Faltan algunos detalles, falta la proclamación de los dos candidatos, pero todo parece indicar que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta. Entonces, si las cosas son así, el Perú tiene que enfrentar decididamente su destino, su futuro. Y en estas elecciones, a nuestro entender, se va a definir esta contradicción entre sistema y antisistema que viene atravesando al Perú en las últimas décadas. ¿Estoy hablando algo inapropiado? Amigos, recordemos, Alan García disputó con el Ollanta del Humala del Polo Rojo una segunda vuelta. Gracias a Dios que le ganó Alan García. Pero ese Humala del Polo Rojo planteaba una asamblea constituyente y estaba directamente vinculado a Hugo Chávez. Si hubiese ganado ese Humala del Polo Rojo del 2006, quizá el destino del Perú sería otro. Bueno, el 2011 volvió a ganar Humala, pero morigeró su programa por el nivel de votación que alcanzó Keiko Fujimori, por el papel de Mario Vargas Llosa en la hoja de ruta. Pero el 2021 volvió a ganar el antisistema, esta vez con un candidato que anunciaba la constituyente y anunciaba colectivizaciones y expropiaciones y todos los despropósitos que cometió. Bueno, ahí está. Ganó el antisistema. Si no pudo implementar su plan político, su plan de colectivización del país, fue por la resistencia del pueblo peruano. Por la resistencia del pueblo peruano. Bueno, ahora estamos nuevamente en una segunda vuelta entre una propuesta a favor del sistema y otro en contra del sistema. Y el señor Roberto Sánchez medio que quiere imitar al Hugo Chávez antes de llegar al poder, que negaba todo vínculo con el radicalismo y el extremismo o el colectivismo. Por eso se ha deshecho del señor Antauro Humala, está buscando vincularse con políticos no radicales, de los partidos, de los políticos conocidos. Nadie le ha aceptado. El señor Alfonso López Chao se ha convertido en una especie de vocero oficioso del señor Roberto Sánchez. Típico modelo chavista de campaña electoral, el modelo de Hugo Chávez. Bueno, para reflexionar sobre estos temas, el día de hoy hemos convocado a Lourdes Florena, lideresa del socialcristianismo, política de larga trayectoria en el país, y ella ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, doctora Flores Nano. ¿Cómo está? Encantada, Andrés, con mucho gusto. Bueno, ya estamos en la segunda vuelta y parece que al frente nuevamente está el antisistema. Un comentario. Bueno, sin perjuicio que deben resolverse hasta las últimas impugnaciones, las apelaciones pendientes, todo indica que efectivamente ese es el escenario que viene. Y como lo has descrito, en primer lugar tomemos conciencia que es un momento que debiera ser, no voy a ocultar que claramente yo estoy a favor de la candidatura de la señora Fujimori, pero creo que es un momento en el que es un momento, no diré refundacional, pero sí de reestructuración del país. En primer lugar, la campaña corta que tendremos tiene que mostrarnos la necesidad de afirmar algunas cosas que han funcionado bien en el Perú, aunque incompletas, el modelo económico. Faltan cosas por hacer, pero no hay que destrozarlo. Y simultáneamente tiene que haber de parte, en mi concepto de la candidata Fujimori, la humildad de reconocer que hay una parte del Perú que está resentido, que siente que el Estado no ha llegado, que le falta agua, desagüe, caminos, de los colegios no funcionan. O sea, esas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana y que se necesita un líder y una lideresa, un gobernante muy cerca de la gente. Ojalá, para completar esta pequeña primera presentación, que a su vez abra un juego como corresponde a una segunda vuelta, con sinceridad, es decir, buscar aquellos sectores que pudieran ampliar, por supuesto, reencontrarse toda la derecha, el centro derecha, y ahí el papel de Rafael López Aliaga es muy importante y hay que invocar que Te detengo ahí, doctora. Y quería decir que también un poco más allá, buscando gente que puede ser discrepante, pero que creo que quiera al Perú.
¿De acuerdo? Ahora, López Alea, luego del desenlace del Jurado Nacional de Elecciones, tiene la responsabilidad histórica de manifestar públicamente su apoyo a Keiko Fujimori. No habría ninguna razón histórica para no hacerlo. Mira, yo creo que sí. Eh, comprendo, porque sería una indolencia tremenda, lo hemos analizado en algún programa anterior, que ese pequeño puñado de votos que probablemente pudieran impedirle pasar a la segunda vuelta, básicamente en Lima y quizás en el extranjero, em, le tienen que doler tremendamente porque hemos analizado la acumulación de Exacto, irregularidades, hemos analizado ineficiencias, eso es o sea, incuestionable. que ese puñado de votos pudo estar de no haber existido alguna de las tantas cosas que han ocurrido, me parece de todo credibilidad. Pero creo que hay que invocar su sentido patriótico, ¿no? O sea, yo creo que es un hombre que tiene un papel que jugar, hay que pedirle que él, su bancada, a mí me parece que sí debería ir al Senado, finalmente ha recibido más de 100.000 votos, entiendo de respaldo, debería estar en el Senado, debería ser una voz que ayude a esa reconstrucción en la que él debe jugar un papel importante. Es decir, es un momento en el que hay que sumar, es un momento en el cual no podemos darnos el lujo de ninguna manera de cometer el gravísimo error del año 17, que es, digamos, este descenso, ¿no es cierto?, irreversible en el que venimos. Esa pelea fratricida entre dos de derechas que parió una década de destrucción nacional. O sea, así es. Entonces, habría más bien que entender que si hay 30 senadores, falta todavía uno para la mayoría, no sé exactamente cuál es el número de diputados, pero ese bloque tiene que entenderse. Y tiene que entenderse a partir, no digo que de una convivencia, de estar en el gobierno, pero de un plan de cosas sensatas, realistas, y tiene que buscar, insisto, aquellas voces responsables que ayuden, tanto en el Parlamento como fuera del Parlamento, en la base social, a comprender que el Perú tiene que recuperar el tiempo perdido de esta década en la que hemos ido retrocediendo y llegando a niveles de una, digamos, de corrupción, de una incapacidad, de una improvisación en el gobierno. Entonces, hay una enorme responsabilidad para ellos. Y hay también, y esta es la ocasión, por estas pocas semanas, hay ocasión también que aquellos que en la elección anterior, por el anti, que es una de las cosas que yo creo que hay que corregir en este periodo, y el hígado, prefirieron, sabiendo el proyecto que estaban respaldando, decir no, Keiko nunca más o el fujimorismo nunca más. Es que esa no tiene que ser la lógica. Yo creo que es un momento de reflexión a sectores que tienen que, por encima del hígado, de la antipatía, pensar que otra vez más no podemos volver a jugarnos un partido tan irresponsable. Ahora, el sector de la izquierda progresista, yo le llamo así, para no llamarla caviar, porque la definición ideológica de este sector, ¿no? Este sector de la izquierda, Jorge Nieto, Va a tener un peso. Marisol Pérez Tello, bueno, López Chao está ya embarcado, Me parece, sí. en el plan de Roberto Sánchez. Con una fórmula que ha sido curiosa, ¿no? Porque él dice, yo no, pero me tienen que permitir poner gente que responda, ¿no es cierto? A las elecciones. En fin. ¿Usted cree que estos sectores tienen capacidad de endoce? No, es difícil eso. A ver, yo creo que Nieto va a jugar un papel muy importante en el quinquenio, ya sentados en la realpolitik de los votos con los que contará en el Congreso. A pesar de sus prejuicios ideológicos. ¿Sabe usted? Le menciono algo. Él ha señalado que la compra de los F-16 es virtualmente un golpe de Estado contra Balcázar. Y eso es muy antinorteamericano, muy antiestadounidense. Es muy grave lo que ha hecho para un hombre de Estado. Para un hombre de Estado. A menos que explícitamente se reconozca en el otro eje. Y dice, ¿no? Porque yo creo que su papel, yo lo voy haciendo un poquito de malabarismo para decir, bueno, aquí estoy, ¿no es cierto? Y está, pues, hay que reconocer, ha logrado una votación que le permite estar. No sé finalmente si se va a pronunciar por alguno de los lugares, probablemente quiera mantenerse el lugar, pero creo que hay que dirigirse a esos jóvenes que han votado por él,
a ese sector mesocrático urbano que lo ha respaldado, porque, insisto, hace 5 años creo que parte de ese electorado que respaldó distintas, en parte Hernando de Soto, en fin, a otras fuerzas, ya ni recuerdo quiénes estaban en ese momento, les salió una cosa virulenta de el anti, ¿no? Esto de ninguna manera, no pueden volver. Y fueron tragándose el sapo, porque supongo que se lo tragaron, fueron capaces de preferir un proyecto que a todas luces era peligrosísimo, improvisado. Luego los sectores ya más politizados dijeron, acá estamos para gobernar, esa persona sin ninguna experiencia de gobierno, sin ningún conocimiento, volteará, pero... Y claro, el profesor también dijo, ¿y por qué se van a comer mi Cerelac? ¿Se acuerdan de ese antiguo reclamo? Ellos no han sido parte de mi proyecto. Entonces, ese escenario no hay que repetirlo. De acuerdo. Creo que hay que hacer esa invocación. Ojalá tenemos unas semanas para que eso ocurra. Doctora, ahora quiero entrar al tema de las estrategias, ¿no? Hay sectores que señalan que la estrategia de, a ver, ¿cómo de estigmatización de Roberto Sánchez no va a funcionar, que lo que se necesita son propuestas para que resuelvan esta fisura entre el Perú de las provincias y Lima. Están planteando eso. Ambas cosas, ambas estrategias son verdades y son necesarias. Por ejemplo, Ambas estrategias son necesarias. exactamente, porque digamos, quiero pedirle un comentario sobre eso, porque hay mucha confusión. ¿Cómo no? Porque desnudar el velo que quiere ponerse Roberto Sánchez, como lo hizo Hugo Chávez, es fundamental para que las clases medias limeñas cierren con el voto de sentido común, ¿no? Estoy de acuerdo que la campaña necesita, y no necesariamente la candidata presidencial tiene que jugar los dos papeles. Yo creo que hay que hacer una reflexión respetuosa, pero clara, que para comenzar desnude al personaje. Yo me he permitido hablar el otro día del falso sombrero, porque creo que eso es lo primero que mucha gente tendría que tomar conciencia. O sea, estamos frente a un personaje que en ese sentido es políticamente más peligroso, es una audacia sin límites. Se pelea con un socio, se pelea con Lo sacó a Antauro Humala, que lo ayudó a ganar por la eso. primera vuelta. Primero se separa de IEV, se hace del partido, se pelea con Verónica, también llama a Antauro, lo usa en la campaña y después dice, no, yo casi ni lo conozco. Es un leninista, es un Stalin que cría de principio a fin. Y finalmente se pone el sombrero. Es un guaralino, ha trabajado en Lima, ha sido funcionario municipal, ha sido un parlamentario en este tiempo con todas las mañas y los recutecus. Entonces, claro, eso es que, yo creo que no sé si ese mensaje va a llegar, hay que hacer la forma que, hay que ver la forma que llegue a esas personas que han vuelto a sentir en el sombrero la identificación de su cólera, de su vida, de su mortificación, para decirle, cuidado, mira, la vez pasada hay que reconocer eso, sí era un personaje auténtico, era eso, era un campesino, un profesor real, profesor rural, muy vinculado a las zonas rurales, al campo. En ese sentido era más auténtico, lo de hoy es un disfraz, es una caricatura que de pronto en ese Perú dolido ha caído, ha sido sentido. Creo que el papel de la candidata es otro, pero creo que sí tiene que haber una cierta reflexión, porque nuevamente estamos ante una persona que falsea su personalidad para obtener votos. Y hasta ahora eso le ha ligado, o sea, le ha dado un 10, 12%. Claro. Sobre hace 10 años, ¿no? Yo he entrevistado al señor Ciro Piñero, un abogado asilado venezolano, un hombre de larga trayectoria de la resistencia venezolana, ya mayor incluso, ¿no? Muy triste toda la inmigración que él ha vivido. Y yo le preguntaba en estos términos, ¿no? ¿Recuerda usted la campaña de Hugo Chávez antes de llegar al poder? ¿Cómo negaba todo radicalismo, todo vínculo? Explícitamente programas, por supuesto. Como todo vínculo con el radicalismo, el comunismo. Ahora, mírelo usted a Roberto Sánchez, le decía. ¿Tiene usted alguna duda que él está repitiendo la estrategia de Hugo Chávez? El señor Piñero me decía, ninguna. No, claro. Yo obvio. Él tiene que correrse, digamos, en un mensaje. Ya, digamos, ha impostado y su impostación le ha dado un seguimiento de un falso personaje. O sea, lo cual te revela la cantidad de resentimiento,
de frustración, de distancia que hay, ¿no? Entonces, primero hay que desnudar eso, yo creo que sí. Luego creo que también, como corresponde a cualquier campaña, hay que poner sobre la mesa los planteamientos hechos. Es una persona que ha puesto en duda la autonomía del Banco Central, es una persona que cree en el colectivismo, es una persona que evidentemente quiere una reforma constitucional para un modelo alternativo que nunca definen bien cómo es, pero que sabemos que no será el del progreso. Y junto con todo eso, Víctor Andrés, tienes toda la razón, y ese creo que es el otro tema. Creo que ese es el papel de la candidata. Y en ese sentido me parece bien lo que está haciendo, ir a los pequeños poblados, porque así va a tener que hacer su gobierno. Es impresionante cómo está visitando Es- los pueblos. Tengo informe de que de pronto en Anta, en una provincia de Ayacucho, se convocan almuerzos de 100, 200 y aparece. Y los radicales no tienen oportunidad Y está de bien, hacer, de Por- hacer su porque además maroma, estas maromas violentas. así va a tener que ser el gobierno. O sea, yo creo que... Y eso puede emular al padre. El padre en eso Alberto Fujimori fue bueno. Si Keiko Fujimori llega al gobierno y decide tratar con los gobiernos regionales, o le ponemos agua a la gente, o ustedes siguen saqueando los recursos, Sí, en un año al Perú le sobran recursos para solucionar 3 Perú sin agua y desagüe actual. Y aunque algunos quizás un poco... Yo soy una persona institucionalista, pero como la política tiene que ver con la persona, con el seguimiento, yo creo que eso puede emular al padre. O sea, en eso Alberto Fujimori sí fue bueno. Así es. Recorría, se iba en el helicóptero, estaba, subía al carro, volvía, regresaba a la camioneta, iba con el coronel que ponía Eso hay que... América Latina, mira, yo, un presidente que yo admiré mucho, admiro mucho al presidente Uribe. A mí me impresionó mucho una vez conversando con él en Palacio de Nariño, nada menos, tenía Colombia, ¿no? Acá, pero, pero de la micropolítica, de la microsolución. Es que el peruano resentido, ese que nos ha vuelto a decir, se pone el sombrero, ya, mira, ¿sabes qué? Yo detesto a todos estos ahora. Ese necesita esa cercanía de un gobierno que esté ahí, al pie del cañón. Si eso se hace, yo creo que podemos legitimar nuevamente un discurso a favor del orden, a favor de una economía sana, pero con un Estado que cumpla su tarea y que la gente vea que el dinero que le han contado que existe por millones y que existe, no lo ve. No, claro. Lo peor de todo es que los gobiernos regionales, los gobiernos municipales saquean los recursos nacionales. El Perú ha invertido en los últimos 5 años para resolver el problema de agua y desagüe de 3 veces el número de personas que no tienen esos recursos el día de hoy. Es una barbaridad. Hay un trabajo muy interesante de la Universidad del Pacífico sobre el uso del canon y del sobrecanon. Y es impresionante. No, sí, es Y impresionante. destacan aquellos casos de lo que yo siempre he creído que, hablando por ejemplo del agua y el desagüe, ¿no? El impacto de la inversión minera. Por ejemplo, en agua y desagüe en colegios. No, sí. O sea, quiero decirles que esa micropolítica es la que necesitamos. El poblador tiene que sentir que hay un Estado que volvió los ojos y ahí lo tiene. Y eso va a Y esa es la diferencia con este Estado actual. Ahora, obviamente que también persuadir que para hacer eso, tú no puedes tirar la economía a la borda, tú no puedes hacer un desorden económico, tú no te puedes gastar de lo que es decirle a la vos menos robarla, ¿no? es que sobran los recursos porque el sector privado financia el 80% de los recursos, Y eso tiene el Estado y los gobiernos subnacionales están tirando por el caño. Ese enunciado de hace algunos días, yo no creo en el crecimiento económico, sino en el desarrollo humano, creo que dijo. Todos creemos en el desarrollo humano. Los humanistas decimos que la economía está al servicio del hombre. No, destrozando la economía no vas a mejorar el desarrollo humano. O sea, esas cosas puestas en el lenguaje más sencillo hay que transmitirlas. Pero en todo caso, como tú bien dices, también ese discurso un poquito más reflexivo, porque yo creo que el electorado resentido probablemente lo vamos a recuperar si es que el gobernante cambia la actitud. Ahora hay que buscar estos sectores que pueden hacer una reflexión y pensar cómo mi familia, yo no quiero que mis hijos se sigan yendo, yo que he hecho un enorme esfuerzo que estos años he estado destrozado por el sicariato, por las presiones, por el desorden. Quiero seguir viviendo en mi país, quiero trabajar, eso es. Pregunta final, doctora Lourdes Flores. ¿Cómo ve usted a Keiko Fujimori en esta elección? Recordemos las 3 elecciones anteriores. Ella
ha sido encarcelada 3 veces, 500 días en cárcel. Todos sus perseguidores están en la cárcel, ha sido exonerada por el Tribunal Constitucional. Es una víctima. Es bien difícil que la conviertan en victimaria. ¿No? Y por otro lado, Sí, es una totalmente cierto. ¿Cómo hacemos también, bajo esas condiciones o esas aproximaciones suyas, para ganarle las elecciones al antisistema y también a las irregularidades e ineficiencias de la OMPE, el camino venezolano de organización de personeros? Importante, gracias. Ese es un tema crucial. Primero, creo que los durísimos golpes que ha recibido en este tiempo la tienen que haber llevado, yo la veo mucho más madura. Creo que es una campaña alegre. Está además físicamente muy bien, se ha adelgazado, está regia, está bien. O sea, creo que está en un buen momento personal y me alegra mucho, le tengo aprecio, le tengo mucho aprecio. Y la he visto bien, la he visto alegre, incluso en esos contactos populares del pequeño pueblito, ese viajecito ahora reciente en la selva me pareció muy impactante, muy bien. Con toda hidalguía, tengo que reconocer, porque me miro en el espejo nuestro y en eso nosotros hemos fallado y ella ha tenido éxito. Ha logrado, mal que bien, no digo que sea un partido mayoritario, pero ha logrado organizar. Es el partido más importante de Ha Perú. logrado, Oye, ha logrado organizar un partido, ha logrado encontrar unos líderes, que seguramente todos tienen virtudes y defectos, pero ha logrado encontrar unos líderes con un respaldo regional que tienen a su vez que ser conscientes de su papel ahora que van a representar a sus pueblos en el diputados o en senadores. Entonces, y eso es muy bueno para la acción de gobierno. Creo que tiene que ser muy humilde, creo que tiene que ser muy cercana en esas cosas. Si ella, que es una mujer joven, dedica su tiempo y su energía a eso y logra convocar a los mejores, por supuesto, para la acción técnica de gobierno, ¿me entienden? Pero ella es la lideresa cerca de la gente, yo creo que vamos a lograr revertir la situación. Porque yo tengo mucha fe, el Perú tiene todas las posibilidades de crecer. Finalmente, pero muy importante, porque no crucemos el río sin haber llegado primero al puente. ¿Qué nos deja como lección este desastre de la OMP? personeros, más personeros. Y más personeros. Entonces, yo diría, 10.000 personas que de repente no van a votar. Cada voto se necesita, pero de repente hay que sacrificar 10.000 personas para que estén en esas mesas 900, en esos lugares en que sabemos que están. Y dicho sea de paso, muy importante, el apoyo no. La decisión de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales de permitir que haya un control cívico de las personas. A mí me han referido que en algunos pueblos de la serranía peruana, incluso algún partido que ha metido mucho dinero, tenía personeros. No los han dejado entrar a la puerta. A fuetazos afuera. Entonces, eso no puede pasar. El deber de la fuerza y del gobierno debería ser simplemente garantizar las condiciones. El problema es que este gobierno está en el otro lado. Exactamente. Entonces, Bueno, hay que decirle a las Fuerzas Armadas. a la Fuerza Armada. O sea, Y que el jurado le pida a la Fuerza Armada, pida un decreto del gobierno disponiendo. en estos lugares donde se sabe que han habido dificultades incluso para eso, y luego unas actas llenadas casi perfectamente frente a firmas un poquito temblorosas, claro, son todas especulaciones, pero ahí necesitamos que haya un personero. El deber es tener los personeros. El deber del Estado brindar la seguridad para que eso. Creo que en Venezuela habían 120, 140.000 mesas y la oposición tuvo 600.000 personeros. Ya no soy 70. En el Perú se necesitan 90.000, pero lo que está probado es que se necesitan en esos lugares de difícil acceso. O sea, esto que ha revelado López Aliaga según, yo nunca me había percatado de la famosa mesa 900 porque, claro, en la selección no, López Aliaga ha cumplido un papel muy importante. Por más que uno tenga que criticarlo por esto, ha desnudado, ha corrido el velón. Claro, lo que pasa es que, claro, allá había los votos. Ahora, lo que él pone en duda es quién verificó que esos votos, que ojalá estén en los votos, no lo sé, y las actas con las que tendría que ser contratadas han sido genuinas expresiones de votación. Ahí eso es personeros. Y es una tarea titánica. Ojalá que las personas que están ayudándola logren ese cometido, donde hay que poner un énfasis especial. Muy bien. Muy bien, doctora. Le agradezco infinitamente Gracias. por estas declaraciones y bueno, a seguir peleando para salvar este país de la tragedia del abismo. Yo creo que lo vamos a hacer esta vez. No nos ganan. No nos ganan.
Estoy absolutamente seguro. Y si eso ocurre, yo creo que tenemos mucho optimismo. Yo creo que Así el es. Perú puede ir recuperando el El ritmo. Perú va a velocidad crucero si logramos eso. Bien, doctora, muchas gracias. Seguiremos conversando. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Gracias. No, Vineo.